Tradicionalmente la cultura celebra Easter. Yo le pregunté a mi amigo ChatGPT qué significa esto de Easter y por qué un conejo. Y según mi amigo ChatGPT dice que tiene que ver con un tipo de una diosa en forma de conejo de la fertilidad. En nada tiene que ver con la resurrección de Cristo. Por alguna razón, ¿verdad? El hombre ha trastocado los momentos importantes históricos del cristianismo y le ha cambiado el sello. De hecho, la Reforma Protestante, interesantemente, el 31 de octubre se celebra otra cosa. El nacimiento de Cristo que celebramos culturalmente ahora es Santa Claus. Y así el mundo va cambiando, ¿no? Aquellas fechas que nos ayudan a recordar importantes de los sucesos que el cristianismo guarda y enseña por los siglos. Así que eso de los huevitos y los conejitos nada tiene que ver con la resurrección de Cristo. La verdadera motivo y celebración de hoy es lo que hacemos cada domingo, es celebrar a Cristo resucitado. Y por eso vamos a predicar su palabra. Vamos a Juan capítulo 1. Vamos a leer el versículo 1 hasta el 13 y oramos para que el Señor se glorifique en medio de la predicación. Juan capítulo 1, del 1 hasta el 13. La página 1082 en su Biblia congregacional. Si alguno no tiene Biblia, tenemos Biblias atrás. Servidores, por favor, pendientes, para que aquellos que nos visitan también tengan la palabra de Dios y puedan seguir la lectura. Página 1082. Bien, dice la palabra de Dios. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él. Y el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Hace unos años atrás yo llegué a trabajar en estaciones de gasolina y en un momento dado una persona que estaba robando en la estación donde yo estaba se enfrentó al cajero y yo era el gerente y estaba ahí la pelea y un revolú y parece que tenían un problema desde antes de llegar. Llamaron a los guardias porque fue agredido y todo lo demás y llegó hasta los tribunales. Pero yo, como estuve presente en ese momento, me citaron a estar en ese pequeño juicio, ¿no? O pequeño vista para atender el caso. Te llega una carta y te dice tienes que estar, no es opcional, tú eres testigo, y si no vas, hay un desacato, ¿no? Te pueden hasta llevar a arrestar por el hecho de no estar. Y lamentablemente fui testigo de eso y tuve que perder muchas horas esperando casos, viendo vistas, y cuando llegaba el caso de nosotros era como que una pérdida de tiempo y uno allí, ni me preguntaron nada, simplemente porque era testigo tenía que estar allí, si por si acaso me preguntaban algo. El punto es que para poder establecer la verdad de un hecho es necesario que hayan testigos. Y por eso el tribunal te hace jurar cuando vas a una vista de que todo lo que vas a decir es la verdad, nada más que la verdad y todo eso, porque los testigos son importantes en un caso para el veredicto. Y cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, estamos leyendo la historia de Dios, de cómo vino por medio de la persona de Jesús, y Juan no deja atrás el tener testigos para establecer la verdad.
Juan el apóstol se vale de diferentes testigos que dieron testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios. Y lo hace de manera tal que le da una vindicación de veracidad a todo lo que escribe. Y estamos leyendo el versículo, leímos desde el 1 al 14, no vamos a leer o expandir todo eso, vamos a estar desde el 6 hasta el 13. Pero una de las cosas más impresionantes de esta lectura que hicimos y la que resta hasta el versículo 18 es que Juan el apóstol escribe todos los temas consumidos y resumidos de lo que va a hablar en todo su evangelio. Habla de la divinidad de Cristo, de la unión con el Padre, de las tinieblas, de la luz, de creer, de los testigos. Y nos toca hoy, desde el versículo 6 hasta el versículo 13, ver la importancia del testimonio de Juan. ¿Y cuál es el lugar del testimonio de Juan el Bautista para el hecho de que Jesús era el Hijo de Dios? Así que hoy veremos lo siguiente. Este es el tema de la predicación: testigo y respuesta de Cristo en el mundo. Testigo y respuesta del mundo ante Cristo. Del mundo ante Cristo. Vamos a ver en primer lugar Juan el Bautista, el testigo y el testimonio de la luz. En segundo lugar vamos a la respuesta del mundo hacia Cristo. Y vamos a ver en tercer lugar a todos los que le recibieron. ¿Ok? Así que nos encontramos cuando leemos el evangelio de Juan y cualquier evangelio entre medio, o por decirlo de una manera, terminando el Antiguo Testamento y comenzando el Nuevo Testamento. Con la llegada de Cristo hay una culminación del testimonio del Antiguo Testamento, porque las promesas acerca de Jesús se están cumpliendo y los apóstoles escriben de ese cumplimiento. Pero este cumplimiento no llegó sin anuncio. O sea, no llegó sin testigos ni testimonios de que las promesas de Dios se estaban cumpliendo, sino que Dios preparó el escenario para enviar a su Hijo al mundo, y lo hizo a través de testigos muy importantes como Juan el Bautista. Juan el Bautista. Miren el versículo 6, vaya conmigo. Mire cómo dice el versículo 6, donde nos quedamos el viernes pasado. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, hablando de Cristo, a fin de que todos creyeran por medio de él. Es interesante dos cambios que tenemos que notar al leer esto. Mira cómo comienza diciendo Juan el apóstol, hablando de Juan el Bautista. Esto va a estar interesante porque estoy hablando de Juan el que escribió y Juan el Bautista. Voy a decir el Bautista para que usted sepa que estoy refiriendo a Juan el Bautista y así no confundirme, puedo confundirme. Y más cuando hablo rápido. Dice, vino al mundo un hombre. Está hablando de Bautista. Y cuando el apóstol Juan escribe, inspirado, establece una necesaria distinción entre Cristo, el Verbo de Dios, y Juan el Bautista. Porque si se da cuenta, comienza diciendo, vino un hombre. Primeros versos, comienza diciendo que el Verbo era Dios. Así que hay una distinción aquí. Estamos hablando de un hombre enviado por Dios, pero no estamos hablando de Dios. ¿Ven la diferencia que hace Juan? Y esto parece ser que cuando usted estudia este evangelio y estudia el primer siglo, Juan el Bautista, era un personaje muy importante en el primer siglo. Tan importante que es el último profeta del Antiguo Testamento. Es el último profeta. Jesús dijo, este es el último profeta. Así que Juan está profetizando en el Nuevo Testamento, pero es el último profeta del Antiguo Testamento. Es un puente, Juan el Bautista. Hay profecías acerca de él. Así como de Jesús, habían profecías acerca de Juan el Bautista. Había unos profetas, Isaías, Malaquías, habla de uno que venía a prepararle el camino del Señor. De hecho, si usted lee Hechos, capítulo 18, Apolos, que era un gran predicador y un gran elocuente y poderoso en la palabra, dice el texto, solo había sido bautizado con el bautismo de Juan. O sea, la enseñanza de Juan, que es el bautismo de Juan, había llegado tan lejos como Asia Menor. Y habían discípulos de Juan aún luego que Jesús asciende. Juan el Bautista era una figura prominente y Juan el apóstol sabe esto. Por lo tanto, Juan el apóstol hace claro que Juan el Bautista es un hombre enviado por Dios, no es Dios. Marca la diferencia
y la distinción del papel de Juan el Bautista como un testigo de la luz, pero que no era la luz. ¿Lo vieron ahí? Cristo es la luz, Juan testificaba de la luz. Mira cómo dice el versículo mismo. El versículo 7, este vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. Ahora bien, Juan es cuidadoso también. Aunque Juan, el apóstol, aclara que Juan el Bautista es solamente un testigo de la luz, tampoco desprecia su ministerio, porque dice que fue un hombre enviado por Dios. ¿Ok? Es cuidadoso, es un hombre enviado por Dios, Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía un papel clave. Era un testigo de que Cristo era esa luz verdadera. Y esta palabra es importante en el Evangelio de Juan, testigo. Este evangelio no fue escrito por Juan de manera emocional. Ay, yo sentí escribir este evangelio porque para mí Cristo es el verbo. ¿Qué? No. Aquí hay testigos. Esto no es un evangelio visceral, de me sentí inspirado y yo tuve una experiencia con Dios, y es como en miles de libros por ahí, mi experiencia con Dios. Y aquí hay testigos que están aclarando que lo que está diciendo Juan es cierto. Y esto es importante para nuestra fe, mis hermanos. Esto es importante. Juan vio al Señor, Juan el apóstol, vio al Señor glorificado, vio señales, vio milagros, lo vio en la crucifixión, lo vio en la resurrección, lo vio en la ascensión. Pero él no dice crean en Cristo porque yo simplemente lo experimenté y lo viví, no, sino que él presenta testigos como evidencia clara de que Cristo era lo que él decía que era. No solamente Juan está hablando solo aquí. Y uno de esos testigos es Juan el Bautista, hay otros más, pero el primero es Juan el Bautista, muy importante. Y el propósito de Juan el Bautista era testificar. ¿Para que qué? Dice el texto, a fin de que otros ¿qué? Creyeran por medio de él. O sea, Juan el Bautista testificaba de la luz que es Cristo para que otros fueran a Cristo y creyeran en él. Esa era la misión de Juan el Bautista. La misión era llevar a los demás a Cristo, y Juan retrata eso bien claro en este evangelio, el apóstol. Algunas aplicaciones cortas de este primer texto, mi hermano. Juan tiene, el Bautista, un ministerio único e irrepetible. Juan el Bautista tuvo un ministerio único e irrepetible, anunciar la llegada de Cristo a la tierra. Fue el último de los profetas y fue el testimonio y preparó el camino del Mesías. Pero aunque Juan el Bautista tuvo ese único ministerio irrepetible en el lugar de la historia y fue enviado por Dios, él era solo un testigo de la verdad, que vino para dar testimonio. Y en un sentido, tú y yo compartimos la misma misión de Juan el Bautista. Tú y yo compartimos la misma misión de Juan el Bautista, dar testimonio de la luz para que otros crean. Punto. Y cuando nosotros damos testimonios a otros para que otros crean, los importantes en la historia no somos tú ni yo, no es Juan el Bautista, es el Salvador que viene, es la luz del mundo que viene. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos, aquellos que enseñan, predican, o usted mismo, cuando da testimonio a otros, de que la historia no se trata de ti ni de mí. Nosotros no somos la luz, simplemente somos testigos de la luz, que es Cristo. No debemos buscar que otros miren a nosotros, sino que debemos buscar que otros miren a la luz, porque somos simplemente testimonios o testigos de la luz. Por otro lado, una aplicación de este corto pasaje que acabamos de exponer es que nos da ánimo y esperanza saber que nuestra fe no está basada en sentimientos ni corazonadas de nadie. La fe cristiana no está basada en testimonios y, en sentimientos y corazonadas de nadie o emociones de nadie. Nuestra fe está basada en la realidad de un hecho histórico donde hubo testigos oculares. Es interesante que cuando usted estudia acerca de la Biblia, particularmente la Biblia, en la antigüedad es el libro con más
copias o fragmentos de las copias que existen, que están más cerca de los hechos, tienen una fiabilidad y una seguridad más que la Ilíada, más que Aristóteles, pero en las universidades nos enseñan Aristóteles, que está 400 años después de lo que se encuentra escrito, de lo que él vivió, donde hay 2 o 3, 8 copias, lo más de lo que él escribió. Y en la Biblia tenemos más de 5,000 fragmentos de copias, cerca de 100 años de cuando se escribieron. Pero eso no lo enseñan las universidades. La Biblia es un testimonio fiable y confiable e histórico. Y lo digo y lo repito porque muchas veces se ve el cristianismo como algo de un sentimiento y hasta a veces nos tratan como si fuéramos torpes. No, es que él es cristiano. ¿Y qué significa eso? Nuestra fe no está basada en mitos ni experiencias. Lamentablemente las personas no han sabido expresar lo que es la fe cristiana, sino en testimonios oculares que escribieron y vieron las señales, no solamente de la muerte, sino también de la resurrección de Cristo. Y eso es un consuelo para nosotros. Dios no dejó la verdad sin testigo. Dios no dejó la verdad sin testigo. De hecho, cuidado, porque una señal peligrosa y una aplicación extra, este es el postre de esta primera aplicación. Cuidado con seguir a personas que digan, yo vi a Dios, o Dios me dijo, Dios me reveló, un ángel me visitó, yo fui al infierno, yo fui al cielo. Tú tienes que escuchar lo que yo digo porque yo tuve una experiencia con Dios, que Dios me reveló algo que tú no sabes. Cuidado con eso. Cuidado. Es una señal peligrosa de manipulación. Porque al final, si tú no crees lo que Él dice, estás en contra de Dios porque Él tuvo una experiencia con Dios que tú no tuviste. No, mis hermanos. La autoridad de lo que yo pueda decir y enseñar no se encuentra en mi experiencia, ni en mis emociones, sino se encuentra en la autoridad de las Escrituras, que son confiables. Este es el testimonio de nuestra fe. Y hubo testigos para este testimonio de esta fe. El apóstol Juan vio al verbo de Dios venir al mundo, pero en su testimonio está acompañado de testigos que precisamente afirman estas cosas que escriben. Pero a pesar de que hubo testigos, y Juan el Bautista era uno clave, miremos la respuesta general del mundo a la venida de Jesús a la tierra. Versículo 9, ¿qué dice? La respuesta general del mundo como segundo lugar. Existía la luz verdadera, hablando ahora de Cristo, que no era Juan el Bautista, era Cristo, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo, hablando de Jesús. Cuando digo Cristo, Jesús, el Hijo, es la misma persona. Y el mundo fue hecho por medio de Él, y el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. O sea, luego de Juan el apóstol aclarar el papel de Juan el Bautista como testigo de la luz, retoma la persona de Cristo en el verso 9 y dice, mira, ya existía esa luz verdadera. Y sigue diciendo, esa luz verdadera vino al mundo y alumbra a todo hombre. O sea, Cristo, la luz verdadera, ha impactado a todos los hombres existentes y en ese tiempo que existieron. Pero ¿cómo los hombres entonces fueron impactados o alumbrados por Cristo si no llegan a ser salvos? Es un pasaje muy difícil de interpretar, pero al menos podemos decir que todos los hombres creados tienen un juez interno y un sentido innato del bien y el mal, y esa iluminación proviene de Cristo. De hecho, hoy en la clase leíamos en Romanos 1, donde dice que Dios le hizo saber al hombre que Él existe. Y no solamente tiene un testigo interno, sino que la creación también testifica que Él existe. Así que de alguna manera, cuando dice que la luz alumbra a todo hombre, es que cada uno de los seres humanos que ha nacido y ha vivido en esta tierra, en su interior, hay una voz, hay algo ahí que le dice, tú sabes que hay un Dios, tú lo sabes. Y hay un sentido del bien y el mal que no proviene de nosotros, proviene de la justicia de Dios. De hecho, dice la Biblia que el ateísmo es necedad porque es el hombre diciéndose no existe Dios, aunque sabe que existe. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, toda la fuente de verdad, de justicia y de amor proviene de Dios. Por eso dice que esta luz alumbra a todo hombre. Mire el versículo 10, y Él estaba en el mundo, esa luz vino al mundo, que es Cristo, y el mundo fue hecho por medio de Él, y el mundo no lo conoció.
este verso resume el Evangelio de Juan. El mundo que él creó no conoció a su creador. De nuevo, esta palabra mundo es una palabra que Juan utiliza mucho también. Y cuando escuchamos la palabra mundo, que se traduce como cosmos, puede estar refiriéndose por lo menos a dos cosas. Al mundo físico y material donde vivimos, creado y sustentado por Dios, que incluye a todos los seres vivos y a los hombres en general, o al mundo espiritual, es decir, la corriente y sistema de pecado en que viven las personas. Juan usa estos dos significados en su evangelio y hay que ser cuidadoso cuando leemos a Juan, porque puedo estar usando uno o el otro. Dice un comentarista, la palabra mundo o cosmos representa en el Nuevo Testamento la sociedad humana separada de Dios en una red de relaciones e instituciones energizadas por las pasiones que llevaron a Satanás a rebelarse contra el Señor. Y cuando leemos con cuidado el término que vino al mundo y el mundo no le conoció, esta oración se refiere en primer lugar al mundo físico, al mundo creado, porque dice que Él creó el mundo. Así que el Hijo de Dios vino al mundo que Él creó, porque el mundo fue hecho por Él. Pero cuando leemos la próxima oración, también hace referencia al otro significado de mundo, que son sus personas. Mire cómo dice, y el mundo no lo conoció, y a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Se refiere a las personas creadas, particularmente a su pueblo, Israel. O sea, cuando Dios se hizo como hombre y vino a habitar en este mundo físico, Él no se encarnó en Asia ni en África, Él no se encarnó en el Nuevo Mundo, Él se encarnó en Belén de Judea, se encarnó en su propio hogar, en su propio pueblo y vino como un judío de su propio pueblo. Y ese pueblo, a lo suyo, a los que le pertenecía a Él, dice, le negó, no lo recibieron, por lo tanto le negó y lo entregó para ser crucificado. El verbo, esto debe como sobrecoger nuestro corazón. Dios que creó al mundo, vino a su mundo y fue doblemente rechazado. Por los hombres en general y por su pueblo en particular. No lo recibieron. Yo no sé si usted puede ver el peso de la naturaleza del pecado de la humanidad. O sea, Dios viene al mundo, el creador de todas las cosas, y no lo recibieron, ni creyeron en Él. La respuesta general, esa es la respuesta general. Hay unas respuestas particulares que vamos a ver ya mismo, que hay unos que sí creyeron, pero en general el mundo no recibió al Salvador. El mundo merecía la justicia de Dios por su pecado, la ira de Dios, pero Él envía un Salvador. Y el mundo no lo recibe. No sé si vi el peso de nuestra humanidad caída. Y por ahí se dice, los buenos somos más. ¿Qué bueno de qué? Si matamos a Jesús. La cruz es una señal de la maldad del hombre. El hombre sin Dios no es bueno, es malo. Que en ocasiones hace buenas cosas. Miren el peso de la maldad. Dios viniendo al mundo y su creación matándolo. Y aún así, Cristo sabiendo esto, vino como hombre. No fue recibido, fue rechazado. Fue perseguido por su propio pueblo. Y siguió caminando hacia la cruz para morir por los pecadores. No, mis hermanos. No me hablen que los buenos somos más. El hombre sin Cristo es una máquina de maldad. Ah, que la sabemos disfrazar, claro que sí. Pero en nuestro corazón, fuera de la obra regeneradora de Dios, el mundo detesta a Dios. Porque el mundo, el hombre sin Dios, quiere ser su propio Dios. Pero no fue así para todos. Miren lo que sigue diciendo el pasaje. Aunque en la respuesta general del mundo fue no recibirle, aunque su pueblo
no le recibió, sino que le crucificó, lo entregó a Roma para crucificarlo. Veamos en tercer lugar aquellos que sí le recibieron. Aquí una respuesta particular, versículo 12, pero, ese pero está ahí, ¿no? Divide las cosas. Hay una respuesta general, rechazo a Cristo en el mundo, pero a todos los que le recibieron les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Hubo personas que sí recibieron a Dios, a Jesús. Y esta palabra recibir, o todos le recibieron, habla de cualquiera o quien sea per la persona. O sea, Juan está dejando claro desde el inicio del Evangelio que el creer en Cristo no es de una etnia particular, ni una raza particular, ni una condición social particular, tampoco si es de hombre y mujer, sino que a todos, cualquier persona que le recibió, judío, gentil, hombre, mujer, pobre o rico, esos fueron declarados hijos de Dios. Esta expresión a los que le recibieron significa, y el texto lo aclara, a todos los que creen en Cristo y reconocen como el Mesías prometido. Dice Riley, un comentarista, recibir a Cristo, cuando dice a todos los que recibieron, recibir a Cristo es aceptarle con un corazón complaciente y aceptarle como nuestro Salvador. Es una de las muchas formas de hablar por medio del cual se expresa la Biblia que nuestra fe justificadora que une al alma al pecador de Cristo. Creer en Cristo con el corazón es recibirle y recibirle es creer en Él. Y a esos que le recibieron, dice el pasaje, recuerde que Juan está resumiendo toda la historia que va a decirnos después. A esos que le recibieron como a Dios, les dio el derecho o la potestad en otras versiones de llegar a ser hijos de Dios. En otras palabras, llegaron a ser hijos de Dios porque pusieron la fe en Cristo. Este es el privilegio de la adopción en la familia de Dios. Gálatas 3:26 dice que todo aquel que cree en Cristo Jesús es nacido de Dios. No sé si he escuchado, es que todos somos hijos de Dios. Falso. El texto acaba de decirle quiénes son hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Todos hemos sido creados, sí, por Dios. Somos criaturas de Dios. Pero los que son hijos de Dios, dice el pasaje claramente, a los que le reciben, a esos se les dio la potestad, el privilegio, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Se les confiere ese derecho a los que creen, a los que reciben. Por lo tanto, no todos los hombres creados son hijos de Dios, solos aquellos que han recibido a Cristo como el Mesías, como su Salvador, esos son declarados hijos de Dios. Y me dirá alguno, pues yo lo recibí en mi corazón. Pero si miramos el verso, en la segunda parte, Juan asegura de explicar a qué se refiere con recibir. No es simplemente repetir una oración después de un servicio, como muchos, lamentablemente, en el pasado se puso de moda, repite esta oración después de aquí y ya eres salvo. No es eso. Juan aclara qué significa recibir a Cristo. Y esta aclaración es importante para nosotros hoy. Mira al final del verso como lo dice. Versículo 11, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, pero a todos los que recibieron les dio derecho a ser hijos de Dios. Versículo 12 al final. Es decir, ¿lo vieron ahí? Es decir, déjame aclarar, a los que creen en su nombre. A los que creen en su nombre. Y para nosotros es extraño esto porque el nombre en la antigüedad significaba mucho más que simplemente decir creo en Cristo. El nombre de una persona representaba todo el ser de lo que ha hecho esa persona. Yo no sé si recuerda la petición del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, cuando nosotros oramos el Padre Nuestro, estamos diciendo que ese nombre de Cristo, de Dios, sea santificado en todo lo que hacemos. Se ha levantado en alto. El nombre de Dios representa todo el ser de Dios. Cuando dice a los que creen en su nombre, representan creer en todo lo que Jesús afirma que es. No es simplemente recibirle en mi corazón de manera emocional, es confiar y creer completamente lo que Él ha dicho que es y ha hecho.
implica una fe arrepentida y un arrepentimiento que cree. Y es la diferencia, y esto lo hablamos en la clase, de decir Cristo murió en la cruz a decir Cristo murió en la cruz por mí. Eso es muy diferente. Históricamente todo el mundo sabe que hubo un judío del primer siglo que fue crucificado. Ok, eso está bien. Tú puedes decir Cristo murió en la cruz. Pero la diferencia de simplemente creer por creer o recibir a Jesús de manera emocional a creer en su nombre es confiar que lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario fue por mí en manera particular. Esa es la diferencia. Fui yo que debió estar en esa cruz, fui yo que debió ser crucificado por el pecado, pero Cristo murió por mí en esa cruz. Esa es la fe que descansa sobre la persona de Cristo. Y esa es la fe que salva a los que le reciben. Esto hace toda la diferencia. Pero mire el versículo 12 lo que sigue diciendo. Perdóname, el versículo 13. Que estos que creen y reciben, dicen, no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. El pasaje dice que los hijos de Dios son engendrados o han nacido de la voluntad de Dios. Y esto habla del nuevo nacimiento. Esto habla del nuevo nacimiento. ¿Qué es eso del nuevo nacimiento? Literalmente es eso. Todos nosotros los que estamos aquí porque un día nacimos, ¿no? Si no, no estuviésemos aquí. Pero cuando nosotros venimos a la fe, cuando nosotros nos convertimos, cuando nosotros creemos en Cristo, hay una obra que Dios hace, que es que nos hace nacer de nuevo en el Espíritu. Mira cómo describe la Biblia en nosotros recibir a Cristo como un nuevo nacimiento. Algo que completamente tú y yo no podemos hacer. Ninguno de aquí, levante la mano, ¿quién decidió nacer aquí? Ninguno. Vinimos al mundo. Nuestros padres, sea por ups o sea planificado, nos trajeron al mundo. No fue voluntad nuestra. No fue que yo en el vientre dije, déjame salir, déjame crearme yo. De la misma manera, la Biblia habla de aquellos que creen y le reciben como aquellos que Dios los ha hecho nacer en la familia de Dios. O sea, mira cómo la aclara. O sea, versículo 13. Que no nacieron de sangre. Que no nacieron de sangre. O sea, que los creyentes no llegaron a ser lo que son por la sangre. Es decir, por la descendencia de sus padres o los judíos, por la descendencia de Abraham, aunque nosotros somos descendientes de Abraham por la fe, o por la relación sanguínea con las personas piadosas. O sea, la gracia de papá no pasa a la gracia del hijo. O sea, la salvación no es hereditaria. Y particularmente a los jóvenes que están aquí, usted no será salvo porque su papá es salvo. Usted tiene que creer y arrepentirse en el mismo Señor que sus papás han creído. La fe no se pega de esa manera. Ahora, si papá y mamá tienen el deber de predicar el evangelio para que Dios regenere sus corazones, pero es usted, joven, que está aquí, que tiene que creer. No es por la familia, porque toda mi familia es cristiana, entonces yo voy a ir al cielo. ¿De dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Usted tendrá que dar cuenta ante el gran trono blanco. Ante el gran trono donde Dios sentará como juez. Cada uno individual. Y ahí no vas a llamar a papá y a mamá. Defiéndeme, no, eres tú delante de Dios. Y todos aquellos que han creído en Cristo lo tendrán como abogado. Y en el día del juicio, Jesús dirá, yo pagué por sus pecados. El limpio ha sido lavado, declarado justo. Dice el texto también que no de sangre, o sea, no de manera hereditaria, ni de voluntad de carne. O sea, tampoco los creyentes llegaran a ser lo que son por la voluntad de la carne, es decir, por medio de esfuerzos y empeños propios de la razón natural. Porque nuestra naturaleza no puede cambiarse a sí misma.
Lo que es nacido, dice Jesús, de la carne, carne es. O sea, no nos constituimos hijos de Dios porque nos portamos bien o porque hacemos las cosas bien. No, nacer de nuevo es una obra que Dios solamente puede hacer y nosotros no podemos alcanzarla con lo que hacemos. Es algo que Dios hace. Pero sigue diciendo el pasaje. Ni la voluntad de sangre, ni la voluntad de carne, ni la voluntad de hombre. Tampoco los creyentes llegaron a ser lo que son por la voluntad de varón, es decir, por medio de los actos o hechos de otros. Ni los ministros ordenados, ni nadie más puede conferir gracia a otros. El hombre no puede regenerar los corazones. Por más que yo estudie la palabra, por más que yo tenga experiencias con Dios, o vaya a los montes, yo no puedo ir a donde esté y cambiarlo. Yo no puedo hacerlo nacer de nuevo, yo como hombre a usted. No hay ningún rito humano que me haga nacer de nuevo. Ni como pastor, ni como ministro, nadie tiene el poder de hacer lo que solamente Dios puede hacer. Eso es una obra de Dios. Yo lo único que puedo hacer, sí, es ser fiel a la predicación del Evangelio, que es el poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Eso sí. Pero es Dios quien nos regenera. Yo no tengo poder, pero su palabra tiene poder. Y es bueno que usted esté aquí escuchando la palabra poderosa porque eso es lo que Dios usa para hacernos nacer de nuevo. O sea, por lo tanto, los creyentes llegaron a ser creyentes solo y completamente por la gracia de Dios. Es la pura gracia de Dios que previene, llama, convierte, renueva y santifica y nos hace nacer de nuevo en Cristo Jesús. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Amigo que estás aquí en el día de hoy, hoy se conmemora la resurrección de Cristo culturalmente, aunque se ha cambiado por otra cosa. Si yo te pregunto a ti, visita, no te estoy preguntando si crees en Dios o eres cristiano, te estoy preguntando, tú has nacido de nuevo. Tú has nacido de nuevo. Tú has sido, Dios te ha convertido. Yo creo que es una forma más que clarifica lo que quiero preguntar. Dios te ha convertido en su familia. Dios te ha cambiado. Dios te ha hecho nacer de nuevo. Porque si no, amigo que nos visita, esa debe ser tu mayor inquietud hoy. Esa debe ser tu mayor inquietud hoy. Y me preguntarás, entonces, ¿cómo yo sé si yo he nacido de nuevo? ¿Cómo yo sé si Dios me ha convertido? En primer lugar, la primera evidencia o razón que tú puedes decir, yo creo que Dios me ha convertido, me he nacido de nuevo. Tú has creído y confiado con todo tu corazón en la vida, obra, muerte y resurrección de Cristo, de modo tal que puedes decir con seguridad, Cristo vivió, murió y resucitó por mí. Tú puedes contestar eso con seguridad. Por mí, Cristo vivió, murió, resucitó por mí. Tú puedes contestar eso con toda seguridad y has creído en eso. Otra cosa que ocurre cuando hemos nacido de nuevo es que hay una transformación en nuestro interior. La culpa y la condenación, el miedo al castigo ha sido removido por una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque la gracia y el perdón de Dios ha llegado a tu vida. Y por primera vez puedes descansar de tus obras y confiar en lo que hizo Cristo. Eso es una marca de que has nacido de nuevo en la familia de Dios. Otra cosa que ocurre cuando tú has nacido de nuevo, estoy tratando de darte algunas cosas, ¿no? Para que tú puedas contestar esa pregunta en lo real de tu corazón, porque es la pregunta más importante. ¿Has nacido de nuevo? ¿Tus deseos han sido cambiados? ¿Tus anhelos? ¿Tu forma de ver el mundo? ¿Tu forma de ver la vida ha girado en un 180 grados? De momento comienzas a amar las cosas que no te interesaban acerca de Dios, ahora te interesan y las comienzas a amar con debilidad, sí, pero con un genuino cambio en tu corazón. ¿Tienes un deseo genuino por conocer a Dios? ¿Hay un apetito por Dios ahora? Lo que era pecado ahora te incomoda, quieres moverte de ese lugar, quieres cambiar tu vida porque ya te incomoda el pecado. ¿No quieres vivir como antes vivías? Porque quieres vivir para Dios.
Hay deseos nuevos en tu corazón. Eso es una señal de que has nacido en la familia de Dios. No estoy hablando de ponerme faldas cristianas. No estoy hablando de parecer un cristiano, ni hablar cristianés. Estoy hablando de un cambio, de un deseo profundo en tu corazón que tú no puedes explicar, que no proviene de ti. Eso es Dios obrando en tu corazón. Aunque hay más marcas de saber si yo he nacido de nuevo, podemos hablar de muchas más. Si esto no te describe, te tengo una buena noticia. Dios ha prometido usar la predicación de su palabra que tú estás escuchando, amigo que estás aquí hoy de visita. Dios ha prometido usar la predicación de la palabra como el medio por el cual Él llama a los hijos para sí. O sea que si tú estás aquí, es porque Dios te está llamando por medio de la predicación de la palabra a que nazcas en su familia. ¿Y cómo yo hago eso? Creyendo y teniendo fe en la obra del Señor Jesucristo. ¿Y cómo hago eso? Pidiéndole al Señor que ponga fe en mi corazón por medio de su Espíritu, que abra tus ojos a las verdades del Evangelio para que puedas ser salvo y puedas ser llamado hijo de Dios. Él te llama hoy. Tu Padre te llama. Tu Padre te llama. A todos los que le recibieron, dice ahí, a los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Decía a los que creen en su nombre. Cristo resucitó desde los muertos, pero Cristo sigue resucitando muertos y hoy Él puede ser el día de tu resurrección por medio del poder del Espíritu. Él puede hacerte nacer de nuevo hoy, puede resucitarte de tu muerte espiritual hoy por medio de la palabra, si tú confías y crees en solamente Cristo para tu salvación. Amada iglesia, es glorioso recordar la verdad de que tú y yo somos hijos de Dios. Es glorioso. Dice el pasaje que los que le creen y le han recibido, los que creen en su nombre, nos dio la potestad del derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué amnesia nos da? Piense por un segundo, iglesia que está aquí, hijo de Dios. Hermano, hermana, tú y yo tenemos un Padre y se llama Dios. El creador de los siglos, del universo y de todo lo creado. Tómate 5 segundos y medita en que tu Padre se llama Dios. ¿Acaso la ansiedad no es contraria a esa verdad? ¿Acaso la duda no es contraria a esa verdad? ¿Nos dan amnesia? Tomamos por sentado que somos hijos de Dios y vivimos como si no lo fuéramos. Me gustó una vez un libro que leí que decía, lamentablemente, usualmente nos identificamos como pecadores arrepentidos, pero él decía, no es que somos pecadores arrepentidos, somos hijos de Dios. Claro que somos pecadores arrepentidos, porque no dio arrepentimiento para creer, pero nuestra identidad es hijos de Dios. Eso es lo que somos, estamos en Cristo. Ahora, ¿cómo informa esto, iglesia, hermano que está aquí, tus circunstancias hoy? Dios es tu Padre. Ahora mira tus circunstancias. ¿Cómo esa verdad informa cómo tú estás interactuando con tus circunstancias? ¿Cómo la verdad de que Dios es tu Padre informa a tu corazón quizás una noticia inesperada? ¿Cómo el hecho de que Dios es tu Padre te puede dar esperanza segura porque nos ama como sus hijos amados? Yo estoy convencido que muchos de nuestros pecados tienen que ver por nuestra falta o olvido de la identidad que tenemos en Dios. Estamos completos, satisfechos, plenos en Cristo, pero el pecado nos engaña, como leímos en Romanos 7. Nos seduce. Nos pone ciego ante estas verdades y buscamos identidad, propósito y satisfacción fuera de Dios. Pero gloria a Dios por Jesucristo, que nos sacude, nos dice, hey, tú eres hijo de Dios. Tu satisfacción está en Él. Tu gozo está en Él. No naciste de la sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, ni de hombre, sino que tú eres creyente, hijo de Dios, porque Dios te hizo nacer en su familia. Fue su voluntad. Fue su voluntad.
Así que Juan nos testificó acerca de esta luz que vino al mundo. El mundo no le recibió, de manera general. Pero aquellos que le recibieron, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Qué gran verdad. Qué gran consuelo. Oramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Yo simplemente con debilidad, Señor, la expongo, confiando en que el poder no está en mí, sino en tu palabra. Y aunque sea repetir el mismo verso, Señor, de diferentes maneras, de diferentes formas, leerlo, Señor, yo confío en que tu palabra tiene poder para hacer lo que yo, ningún programa ni nadie pueda hacer, que es llamar hijos a arrepentimiento y a la fe. Y consolar, Señor, las almas de tu pueblo. Alabamos tu nombre porque nos has llamado tus hijos, Señor, cuando debimos ser llamados tus enemigos. Tú nos reconciliaste contigo por medio de Jesús. Y hoy, Señor, no solamente tú eres nuestro Padre, sino que Cristo es nuestro hermano. Y tenemos al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de adopción que clama, Abba Padre, dentro de nosotros. Yo te ruego, Señor, que tu iglesia sea consolada con estas verdades. De que tú eres nuestro Padre. De que podemos descansar en tu providencia para con nosotros porque es buena. De que tú tienes cuidado de nosotros. De que tú has de preparar morada eterna para nosotros. De que esta vida es simplemente un paso a la eternidad y que la eternidad nos espera un regocijo y gozo eterno juntamente contigo. Ayúdanos a recordar estas verdades, Señor. Pero también te ruego, Señor, que tú traigas vida espiritual. Yo no puedo hacerlo, pero tu palabra sí. Trae vida espiritual por medio de tu palabra. Señor, posiblemente aquí hay gente escuchando este evangelio y esta predicación que no han nacido de nuevo. De hecho, puede haber gente, Señor, que lleven años en la iglesia y no han nacido de nuevo, porque ir a la iglesia, Señor, no es una marca de que hemos nacido de nuevo. Pero sí te ruego, Señor, que tú resucites hoy a los muertos. Que el poder de tu resurrección traiga transformación, vida nueva. Que más puedan ver la gloria de Cristo, Señor. El gozo de ser salvado, de ser llamado tus hijos, Señor. Oh, que el pecador venga hoy a ti, Señor. Que venga arrepentimiento y fe. Te rogamos estas cosas, Señor, sabiendo que tú eres poderoso para salvar y para perdonar. Amén.